No es fácil hablar de ciertos temas porque, como en este caso, son historias con palabras muy duras y con desenlaces muy controvertidos, y que pudiésemos preferir que no se hayan incluido en el canon bíblico. Quizá por eso es que la iglesia y los predicadores no tocan muy seguido estos pasajes, pues nos presentan un gran desafío en el estilo de vida y las costumbres que nos dominan hoy en día. El caso de Ananías y Zafira es una historia que casi todos hemos leído, pero pocas veces lo hemos estudiado a fondo. Es una historia en verdad terrible que describe una situación penosa que nos debe servir para advertirnos o para recordarnos que con Dios no se juega. Para comprender el mensaje de esta historia, tenemos que leerla en su contexto. Primero tenemos que entender que el libro de los Hechos de los Apóstoles es la continuación del Evangelio de Lucas, y uno de los temas centrales de Lucas es la pobreza. En muchos pasajes de sus escritos, Lucas habla sobre la pobreza. Por ejemplo, fue Lucas quien habló de Jesús como un niño nacido en una familia pobre. Y es Lucas quien narra el nacimiento de Jesús en un establo. Él es quien añade la frase que resalta tal situación, porque no había lugar para ellos en el mesón. También es Lucas quien dice que cuando presentaron a Jesús en el templo, a los 8 días de nacido, la ofrenda que sus padres pudieron dar fue la ofrenda de los pobres, o sea, un par de tórtolas o bien 2 palominos. La ofrenda regular que dictaba la ley de Moisés era llevar un cordero de 1 año, pero a las familias que no tenían suficiente dinero para el cordero, la ley les permitía ofrecer cualquiera de estas 2 avecillas. Este ejemplo nos demuestra que el tema de la pobreza es central en el relato de Lucas, tanto en la vida y el ministerio de Jesús, como en todo lo que el médico Lucas escribió. Esto también explica el por qué el tema de la pobreza ocupa un lugar principal en el libro de los Hechos. Por ejemplo, Hechos 2, 44 al 45, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y precisamente con este texto comienza este caso. ¿Acaso quiere decir que usted tiene que vender sus propiedades y repartir el dinero a los pobres? Hay personas que dicen que sí, pero hay otras que no le dan gran relevancia a este asunto. Pero el libro de los Hechos vuelve a inquietarnos en el capítulo 4, versículos 32 al 35. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían, y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Y en realidad esa idea de compartir nuestros bienes con los demás no es hoy en día tan agradable. Nosotros que hoy vivimos en una sociedad que está muy dada al consumismo. No es un texto fácil de explicar en una sociedad en la que tener una o más propiedades es bien visto. Nos ha tocado vivir en una época, en la época de la comodidad, porque todos estamos acostumbrados a ver cada día en el mercado todo tipo de aparatos y electrodomésticos que nos facilitan las labores. En este tiempo tener un carro no es un lujo como hace 40 o 50 años. Y en parte por eso estos pasajes de la Biblia hoy en día no son tan populares. Sin embargo, el libro de los Hechos nos da testimonio de lo que muchos no quieren ver hoy, y era el amor que sentían unos por otros. El amor que nació entre ellos era tan grande que los que tenían más sí vendían sus propiedades y lo daban a los apóstoles para que ellos lo repartieran a los que tenían menos, y según las necesidades de cada quien, y así procuraban que hubiera igualdad entre ellos. Ellos fueron motivados por lo que dice la Escritura, de que no había entre ellos ningún necesitado. Esta es una frase que se encuentra en el libro de Deuteronomio, cuando se habla del tema del jubileo, que fue una orden de Dios para Israel, que dice que cuando entraran a la tierra prometida, cada 7 años debían perdonar todas las deudas de los pobres, debían dar libertad a todos los esclavos y dejaran descansar la tierra. Eso se encuentra en Deuteronomio 15:4. Podemos decir que a muchos de los cristianos que vendían sus propiedades, no solo los motivaba el deseo de ayudar a los demás, también el deseo de cumplir la profecía de que Dios le dio a Israel. Y como muchos nuevos cristianos creían que la iglesia era algo como el nuevo Israel, también creían que en la iglesia tampoco debería haber pobres. El texto bíblico nos muestra 2 ejemplos acerca de esta práctica en la iglesia. El primero es un ejemplo positivo en Hechos 4:36,
Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Esta es la primera vez que se menciona a este hombre llamado José, y creo que ustedes ya saben que no sería la última, porque Hechos 9, 26, 27 dice que Bernabé fue uno de los primeros discípulos que recibió a Saulo después del encuentro que éste tuvo con Jesús, luego de recobrar la visión en Damasco. Hechos 11, 22 al 30 nos indica que los líderes de la iglesia en Jerusalén enviaron a Bernabé para evaluar el crecimiento de la congregación en Antioquía. Y finalmente Hechos 13, 1 hasta el 15, 41 narra acerca del primer viaje misionero del apóstol Pablo, que lo hizo precisamente junto a Bernabé. Todo eso nos indica que Bernabé ocupó un lugar de privilegio en el liderazgo de la iglesia, llegando a ser el mentor de uno de los más grandes referentes de la iglesia cristiana en todos los tiempos, que es el apóstol Pablo. Ahora veamos un ejemplo negativo. A diferencia de la ofrenda que hizo Bernabé, ahora vemos a esta familia, a esta pareja que intenta engañar a la iglesia y a Dios. En Jerusalén vivía esta pareja tan peculiar llamados Ananías y su esposa Safira. Según la historia, esta pareja vendió su propiedad y decidieron dar una parte del dinero de la venta a los apóstoles. Y hasta aquí no hay ningún pecado. El problema está en que quisieron engañar a Pedro y a los apóstoles al decirles que estaban dando el total del dinero de la venta, cuando en realidad estaban dando solo una parte. Pero tratemos de entender esto. Supongamos que la propiedad se vendió en 1,000,000. Ellos dijeron que se vendió en 400 o 500,000 y el resto lo guardaron para ellos. Pero van y le dicen a los apóstoles que esa parte, esa porción era todo lo que obtuvieron de la venta. Ananías tuvo el descaro de llevar la ofrenda ante Pedro con la intención de engañarlo, pero el pobre Ananías no pensó que Dios le iba a revelar al apóstol el engaño que en acuerdo con su esposa habían planeado. En Hechos 5:2 leemos el regaño que el apóstol Pedro le dio a Ananías, y lo vamos a analizar así. Primero, Pedro le dice a Ananías que Satanás lo tiene dominado y que eso lo impulsó a mentir. Enseguida le hace ver que la mentira no fue solo a los apóstoles y a la iglesia, sino al Espíritu Santo. Y en tercero le indicó que no tenía necesidad de mentir, puesto que la ofrenda era voluntaria. Él podía quedarse con todo si así lo deseaba, o bien dar solo una parte y decir que era una parte lo que estaba dando. ¿Por qué mentir diciendo que era todo cuando él solo llevó una parte? Y cuarto, Pedro no entiende por qué Ananías decidió cometer pecado, y finalmente le reitera que su pecado fue mentirle al Espíritu Santo, no tanto a él. Aquí la historia toma un rumbo muy grave, porque luego de escuchar el regaño de los apóstoles, Ananías cae muerto, cayó fulminado. Dicen las Escrituras que el cuerpo fue llevado por unos jóvenes a sepultarlo en las afueras de la ciudad. Después de 3 horas, Safira, la esposa, se presenta ante Pedro, y es evidente que ella no sabía lo que había pasado. Pedro le pregunta, ¿en cuánto vendieron la propiedad? Y ella miente afirmando que fue en la cantidad ofrendada. Y ante la mentira de Safira, Pedro también la reprendió. El segundo regaño tiene un nuevo elemento, porque Pedro le dice que ambos conspiraron para mentir a los líderes de la iglesia. Y le reitera lo que le dijo a Ananías, que en realidad a quien le mintieron fue al Espíritu Santo de Dios. Safira también cayó fulminada, de manera que los jóvenes que habían llevado a sepultar a su marido, cuando regresan encuentran su cadáver en el suelo y se la llevan también a sepultar. Y el texto termina diciendo que hubo gran temor en la iglesia, y todos los creyentes y los que supieron lo que pasó se llenaron de miedo. Por eso cualquiera puede entender por qué los predicadores muchas veces evitamos tocar ese tipo de historias tan extremas. 2 personas que ofrendan una cantidad fuerte de dinero y Dios las castiga, caen muertas. De entrada podría parecer una gran injusticia, pero el problema aquí en sí no es el dinero, así que tratemos de entender el mensaje ahora. El propósito de esta historia es de enseñarnos varias cosas que son importantes para la vida cristiana, y resaltemos 3 de ellas. Primero, el origen del pecado. Segundo, el rol que el Espíritu Santo tiene en la vida de la iglesia. Y en tercero, lo serio que debe ser nuestro compromiso con Dios. Primero vamos a contestar la pregunta de Pedro. ¿Cómo es posible que alguien se atreva a mentirle a Dios? En la epístola de Santiago encontramos la respuesta, o al menos una pista para entenderlo. Santiago 1:12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios,
porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Este pasaje dice que actuamos mal cuando no controlamos nuestros malos deseos. O sea que el origen de una mala conducta es que no controlamos los malos deseos, y afirma lo que dijo el apóstol Pablo en Romanos 6:23, que la paga del pecado es muerte. El pecado es un mal patrón. Usted le puede dedicar toda su vida y a cambio de ello el pecado lo mata. En este caso de Ananías y Zafira podemos afirmar que comenzó como un mal deseo al ver el acto generoso de Bernabé, y pensaron que su ofrenda les podía comprar una posición de honor en la iglesia, que iban a ser del grupo selecto de apóstoles, que iban a ser reconocidos como personas de mucha fe, pero a la vez quisieron quedarse con la mayor parte del dinero. Y qué malo fue que en base a mentiras, y lo peor de todo, que aprendieron a la mala que en el reino de Dios no existe la compra-venta de promociones, que en el reino de Dios no existe el influyentismo, y que tampoco el llamado, el liderazgo se ganan con dinero. El crecimiento espiritual es un proceso largo, arduo, lento. No hay atajos. Los que han llegado a ser líderes en la iglesia tienen que dar la vida por el evangelio. La segunda enseñanza que nos da este pasaje es una enseñanza muy difícil de asimilar. Cuando le mentimos al liderazgo de la iglesia, le estamos mintiendo al Espíritu Santo de Dios. ¿Ha pensado usted en las consecuencias de esto? Pues cada que le mentimos al liderazgo de la iglesia en asuntos espirituales, le mentimos a Dios, como cuando decimos no puedo y en realidad no quiero. Cuando digo estoy bien, pero estoy mal. Cuando le digo sí lo apoyo, pero mi actitud lo que dice es que quiero que le vaya mal al ministro. Fingimos y creemos que logramos engañar al siervo de Dios, pero olvidamos que Dios no puede ser burlado. Y la tercera es la enseñanza más importante del texto, que debemos tomar muy en serio nuestro compromiso con Dios. Debemos saber que con Dios no se juega. No se puede mostrar una piedad que no tenemos. No podemos hacernos pasar por los muy espirituales cuando nuestra fe no nos respalda. Y es que no se puede fingir algo que no vivimos. Tampoco podemos presumir de una fe que no sentimos. Una de las áreas donde la gente es tentada a jugar con Dios es en la que se vieron estos dos personajes, o sea, en las finanzas. Hay gente que ofrenda de manera política y hasta estratégicamente para conseguir favores, y otros no ofrendan para protestar. Pero hay algo muy claro en esta historia, que la ofrenda siempre es voluntaria. La cantidad usted la decide, que si usted no quiere dar ofrenda o no puede ofrendar, nadie le puede obligar ni presionar para que lo haga. Y si usted quiere dar su ofrenda, lo debe hacer con alegría y no como un juego político. Cuando le damos la ofrenda a Dios, debemos entender que ya dejó de pertenecernos, ahora es de Dios y no tenemos derecho a disponer de lo que le pertenece a Dios. Y hay algo que debemos tener muy claro: jugar a burlarse de Dios es muy peligroso. Dice la Escritura que Dios es amor, pero también dice que Dios es fuego consumidor. Y ahí mismo en Hebreos dice que es una cosa horrenda caer en manos del Dios vivo. Entonces, luego de revisar el caso de Ananías y Zafira, la historia sigue siendo incómoda. La historia tiene palabras y situaciones muy, muy duras, pero nos deja una advertencia muy clara y solemne. Dios quiere que hablemos, Dios quiere que practiquemos, Dios quiere que vivamos la verdad. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.